Recuerdo que una vez le mostré al poeta Isa Felipe Sofeifa el manuscrito de una colección de poemas. Yo estaba muy joven y después de unos días me devolvió el manuscrito en cuya primera página había escrito 3 palabras: trabajar, trabajar, trabajar. Una palabra 3 veces, pero en cada vez que la decía había un sentido distinto. Mucho se ha dicho que la literatura no es una forma de arte necesariamente individual, sino que se construye colectivamente o se construye entre el que produce originalmente la obra y el que la recibe. Entonces, ¿de qué manera eso operaría a la hora de que un autor comience a destacarse por entre otros por la manera en que expresa esa imaginación? Porque todos tenemos imaginación. Esto remite a otra pregunta, ¿qué es el estilo? ¿Qué es el estilo? En el fondo es plantearse de otra manera el estilo. ¿Por qué fulano escribe distinto a sutanita? Y bueno, estadísticamente uno podría comprobar cuáles son las características formales de un estilo. Lo mismo con un artista plástico, por ejemplo. Hay pintores en los que la luz los define como pintores. O la manera de formar los cuerpos. Por ejemplo, en una pintura con gran fidelidad a lo real, sin embargo, se introducen deformaciones. Por ejemplo, las figuras alargadas del Greco. Ajá. O las deformaciones de Goya. Si uno estudia las características formales de un estilo, puede reproducirlo. Sin embargo, dicen que al final podemos destacar los autores que son realmente originales y los que se limitan a copiar. Y normalmente los que se limitan a copiar no trascienden de la misma forma. Eso es difícil también de definir porque hay épocas. Si usted compara los autores realistas, en el fondo tienen un denominador común. O si lee a los autores modernistas, hay un movimiento que le da valores comunes, no, prácticas comunes, o sea, que se expresan en maneras formalmente distinguibles en la obra de estos autores y que permite clasificarlos en un grupo. A veces hay imitación obvia, por ejemplo, Sí. yo creo que La Casa de los Espíritus es una imitación muy clara de 100 años de soledad desde el punto de vista estilístico. Ajá. Desde el punto de vista temático algo, ¿no? Pero Cervantes no es imitador de las novelas de caballería y sin embargo No. el Don Quijote no se puede entender sin las novelas de caballería. ¿Cómo definiría usted su propia producción literaria? Hay temas que me han interesado, en algunos casos coincide que esos temas tanto en el ensayo como en la ficción. En la poesía esos temas andan por otra parte. Ajá. Decía Miguetti que en la poesía él expresaba la alegría de vivir, igual que en la acuarela, la alegría de vivir, y que en el grabado expresaba el lado tormentoso de la existencia. En mi caso, yo en la poesía he trabajado temas más de la vida cotidiana, de los afectos, de la naturaleza, hay una serie de temas ahí que están solo en la poesía. En cambio, en la narrativa y en el ensayo yo he hecho coincidir algunos temas. Por ejemplo, el libro Lo monstruoso y lo bello, que es un ensayo sobre lo monstruoso y lo feo en la tradición literaria, y en parte me apoyo en la plástica también, tiene mucho en común con temas que traté en La guerra prodigiosa, en mi primera novela, que trata de la relación conflictiva entre un santo y Lucifer. Ajá. Y bueno, el tema erótico y gastronómico, esos dos temas los vinculé en mi novela Don Juan de los Manjares. Y me pareció un experimento muy curioso porque ahí quise utilizar las metáforas gastronómicas para expresar todo lo erótico. También experimenté en el sentido de convertir al narrador testigo en un narrador que toma distancia al mismo tiempo, pero que
se permite definir el acto de narrar como un acto de voyerismo y que convierte y obliga a los lectores a hacerse a su vez. Voyeristas. Yo trabajé también en el relato corto. Lo intensifiqué ahora, pero desde que comencé me interesó mucho el microrrelato y cada vez relatos más pequeños, como en los 2 últimos libros, que son relatos de media página o más pequeños. Este género es muy hermoso, está de moda, yo creo que lo ha puesto de moda las redes sociales, ¿no? Sí. Han puesto de moda. Hay historias en Twitter, porque, por ejemplo. porque es preferible escribir poco porque la gente ya no lee textos largos. O eso se dice. ¿Ah? O eso se dice, porque también es curioso cómo en nuestros tiempos se privilegia tanto la minificción, por un lado, y por el otro, las sagas, Sí. las novelas las historias que se extienden libro tras libro tras libro. Estamos como en un tiempo de extremos. Sí. Pero bueno, estamos en extremos. Estamos en extremos El y caso es también- que, volviendo al tema, que el microrrelato ha comenzado a traer el interés y también el interés de escritores. Escribir microrrelato pareciera fácil, es muy difícil lograr No el es nada fácil. el efecto de sorpresa. Es difícil porque hay una economía extraordinaria de palabras. Y bueno, en eso yo traté de ejercitarme y lograr escribir textos Que fueran con esas completos. características, sí, y que al mismo tiempo provocaran al lector desde el punto de vista de la sorpresa, pero también de la reflexión. Sí, porque eso forma parte de la mecánica de la microficción, precisamente. Yo me preguntaba Lograr un qué era impacto. la diferencia entre un chiste y un microrrelato. Fíjese que la estructura del chiste es muy parecida. Quizá la diferencia es que el chiste tiende menos a la profundidad, es decir, con profundidad quiero decir, no deja una secuela de reflexión. De reflexión. El cuento breve, sí. Pero entonces, ¿cómo podríamos entender la identidad cultural a través de la obra de un autor o a través de todo un conjunto de producción literaria? ¿Cómo cree usted que se podría entender eso? El tema es polifónico, tiene muchos sentidos. En la antigüedad, por ejemplo, si se citan los ejemplos clásicos, ¿verdad? La cultura griega se desarrolló en torno a los poemas homéricos. Allá hubo un punto de referencia que unió a pueblos muy distintos que estaban enemistados entre sí. Sí. Eso no nació de la nada, nació de fermentos culturales previos. El sedimento cultural de toda la cultura griega antigua se gestó en torno a los valores que estaban representados o que se construyeron en los poemas homéricos. Y eso gestó además toda la estética posterior, porque buena parte de los dramas clásicos se derivan, me refiero a la tragedia como género literario, se derivan también de temas relacionados no solo con la mitología, o sea, con la historia de los dioses, sino también con temas que vienen o que desarrolló o formalizaron los poemas homéricos. Pero hay otras formas de ver la cuestión cultural. Cuando el autor más bien ingresa en una cultura y se alimenta de ella y le da forma. Ajá. Es un autor que enriquece a una cultura. Cien años de soledad, de alguna manera, crea un sello de la sociedad colombiana. Le contribuye a crear la identidad a la sociedad colombiana. La identidad cultural no solamente se transmite a través de la literatura, sino que la literatura también construye identidad cultural. Puede contribuir a construirla. Entonces, diríamos que la literatura inevitablemente participa de la construcción de una identidad cultural. Puede participar, no creo que necesariamente, pero puede participar en el sentido en que se produzca alguna sintonía entre un autor y una sociedad. Entonces, podríamos decir que hay autores que no lograron esa sintonía. Le doy 2 ejemplos, Inglaterra y Alemania. Ajá. Literaturas del siglo XIX.
en las dos literaturas hay elementos culturales muy racionales, muy estrictos desde el punto de vista de la formación de teorías del conocimiento sobre la realidad, los filósofos ingleses, empiristas, los filósofos idealistas alemanes, o autores como Kant, que son muy racionales en la construcción del modelo de la realidad que quieren explicar. Y estos autores subsisten con literaturas mágicas, como el romanticismo, o los autores que iniciaron, me refiero a la literatura fantástica, ¿verdad? La literatura fantástica en Inglaterra sobre todo, o la literatura romántica, y autores también fantásticos en Alemania, coexistían con esas otras tendencias muy racionales. Es decir, que en una sociedad pueden darse estas formas y las dos tienden a darle identidad. Veámoslo entonces en nuestro propio entorno. Podríamos decir que hay una literatura costarricense, o sea, una literatura que haya contribuido o haya participado en la construcción de una identidad cultural costarricense. La literatura que más consolida identidades es la literatura infantil. Ajá. Sí, más que otras literaturas. Y bueno, piense usted en los cuentos maravillosos de la tradición popular, los cuentos de Grimm, que no eran de Grimm, eran Grimm, los hermanos Grimm recogieron. Recogiendo de la tradición cultural. Son cuentos muy ligados a ciertas tradiciones europeas, sobre todo del norte, ¿no? Ajá. Y en Costa Rica, Carmen Lira es un ejemplo claro. Los famosos cuentos de mi tía Panchita. Mi tía Panchita, esos han contribuido a crear identidad, ¿verdad? Desgraciadamente hoy toda esta relación más sana, entre comillas, con la imaginación literaria tiene una gran competencia con la televisión, sobre todo con la televisión, ¿verdad? Que también introduce valores y quizá con más fuerza en los niños. Piense usted que, por ejemplo, los personajes de Disney marcan la identidad muy fuertemente y ya es una identidad no solo del niño y nacional, porque de alguna manera se incorpora a lo nacional, sino que es transnacional. Bueno, también se habla de que no hay una identidad, se habla de muchas identidades. No se puede hablar solamente de que una sociedad como la nuestra sea tan simple de que solamente tenga una identidad. O sea, vamos a partir del hecho de que se crean diferentes identidades. Pero de alguna forma uno pensaría que van convergiendo en ciertos elementos comunes. ¿Usted diría que la literatura costarricense ha seguido ese camino y construyendo esas identidades diferentes, lo sigue haciendo aún hoy en día? ¿O piensa que no? Hay una línea más fuerte que es la línea realista de las luchas sociales. La marca mayor es ahí Mamita Yunay, sin duda, que es el paradigma prácticamente de una identidad vista en el sentido de una sociedad que se afirma frente a poderes más fuertes y que trata de encontrar algo en lo cual reconocerse. Pero usted diría que esta prevalencia que ha tenido el paradigma planteado por Carlos Luis Fallas es porque la sociedad costarricense como tal se ve representada en él, o porque ha habido una dirección impuesta de las instituciones, por ejemplo, se le ha dado valor a esa literatura y no se le ha dado valor a otras producciones literarias? Es cierto, sí, están las dos. Quién se identifica y quién se mantiene en ella porque ha sido mediada por instituciones culturales, sí, sin duda. Ahí es muy importante el papel mediador, o los mediadores en la función de lectura de los textos. Y en eso influyen las preferencias. Por ejemplo, pareciera que el gusto por la literatura realista sigue predominando en Costa Rica. Pareciera, pero ya hay rupturas, ¿verdad? Hay fracturas, que yo creo que han existido en la tradición literaria. Eso lo destacó José Ricardo Chávez en un libro de antología sobre la novela, el relato fantástico en toda la literatura costarricense. Pero las fracturas principales vienen a partir de los años 80. Y hoy es hasta una editorial que se dedica a esos temas,
ha sobrevivido y con muy buena vida, ¿no? Sí, con muy buena recepción de público. ¿Verdad? Porque ya no reina solitaria la literatura realista. Lo que pasa es que la institucionalidad tiende a darle preferencia al realismo todavía, ¿no? ¿Y usted aventuraría una razón? ¿Por qué cree usted que es así, que se le da esa preferencia? Porque es más fácil, en este sentido, no más fácil leerla ni construirla. Pareciera que es más fácil arraigarse en una descripción de la realidad para llegarle al lector. O sea, tal vez sería más fácil así tener la ilusión de que existe un tipo de identidad específica y que esa identidad se representa por medio de esas imágenes, por ejemplo. Sí, retomo esa expresión de tener la ilusión. La literatura vende ilusiones también. Vende ilusiones. ¿Verdad? Y es muy probable que la literatura realista facilite más esta relación con el entorno, mientras que lo fantástico está más mediado, ¿verdad? Se necesita un gusto previo del lector o una predisposición a imaginar más allá de las barreras inmediatas. En la literatura realista no exige esta presión en el lector. Eso significa que mediante un escrito en literatura, por ejemplo, fantástica o de lo insólito o de lo maravilloso, es posible, perfectamente posible, pintar toda una realidad social o representar una realidad social de una manera eficaz, tan eficaz como podría hacerlo en una literatura realista. Es cierto, incluso para que tenga buenos efectos el texto fantástico necesita arrancar de un piso realista. De hecho, decía un crítico español, a propósito de la literatura fantástica, que si había alguien que tenía que preocuparse por el realismo, por la realidad, perdón, era el escritor de literatura fantástica, sí, para poder crear ese efecto fantástico que crea la obra. Sí, porque en realidad una de las claves del texto fantástico es la fisura, en la realidad. En la casa Usher de Poe, no se sabe si la casa se hunde por los hechos dramáticos que ocurrieron o porque ya había una fisura ahí y la estructura no sostuvo. Entonces, esa duda queda al final del relato. Ese es uno de los ejemplos típicos de la ambigüedad de la literatura fantástica, que tiene que poner en crisis las certezas. Por eso es tan rica la literatura fantástica y la ciencia ficción, porque ponen en crisis todas las certezas. Todo lo que uno tiene por válido puede cuestionarlo por ahí. De hecho, se cuestiona. Sí. Esa es una de sus características. ¿Usted diría que a través de su obra, de sus escritos, es posible rastrear toda una realidad social de Costa Rica o del entorno cultural en que nos movemos? No en mis textos, sino que se puede en la literatura costarricense, no solo en la realista, se puede rastrear. En mi último libro, El sexo fuerte, que está aquí, el primer texto es un texto muy complejo desde el punto de vista, no narrativo, desde el punto de vista de lo que pretende. Es la vida en un prostíbulo. El quid es el tema del poder. El tema del poder. El tema del poder, que siempre está ahí. Y en este caso es una manera de abordar el tema del poder ilegítimo. Constantemente estamos enfrentados a poderes que se ejercen de forma ilegítima, no solo en la cúspide de los gobiernos, sino a escalas menores, ¿verdad? Constantemente inclusive en el seno vivimos, de la familia. Incluso en el seno de la familia. Entonces, esa es una indagación detrás de lo a veces pintoresco, de lo trágico, lo romántico, lo brutal o lo publicitario que hay en el relato. Se va mirando siempre de forma laberíntica el tema del poder, que lo ejerce el dueño del prostíbulo, que se hace llamar ahí el chulo, ¿no? Entonces, tal vez podamos hacernos una reflexión de que todavía nos falta camino por
por rescatar de la literatura nuestra literatura costarricense, esas producciones literarias a las que no se les ha dado un fuerte respaldo institucional y que podrían estarnos diciendo muchas cosas sobre nuestra realidad social, sobre nuestra realidad futura. Mi novela Viaje al Reino de los Deseos se leyó en los colegios, en el bachillerato, por 15 años, creo. Y yo recuerdo las reacciones de los estudiantes, porque me invitaban por todo el país a conversar con los estudiantes y las reacciones eran interesantísimas, porque es muy lúdica y es insólito, pero hay problemas de la realidad que están ahí. Y los estudiantes gozaban y captaban esos temas. De eso me di cuenta y fue una experiencia, una especie de relectura del texto en función de un lector explícito, como era ese.